síndrome piramidal. El síndrome de la primera neurona está ocasionado por cualquier lesión que vaya a afectar a la neurona motora superior. Pero para que haya más detalle, o podamos entender más, dice, dentro de la etiología... Oh, no, la policía. Habrá recogido sus... No. Nuestro examen es el 20. ¿Sí? ¿Qué? Las imágenes con estos proyectores negritos es una pena la imagen, pero hagan de cuenta. Lesiones, dentro de la etiología vamos a encontrar lesiones vasculares. Dentro de estas lesiones vasculares, cualquier tipo de hemorragia secundaria a alguna ruptura, principalmente de arteria. Hipertensión arterial, arteriosclerosis, aneurismas cerebrales que van a llevar, que como estábamos hablando hoy en el gabinete, los aneurismas cerebrales ahora ustedes están dentro del grupo etario que tendrían que evaluarse esos trastornos, esas patologías. Dentro de la etiología también tenemos alteraciones isquémicas, ya sean por trombos, embolias de cualquier tipo a nivel central que puedan afectar a la neurona. Lesiones compresivas, ya aquí hablamos de tumores, los tumores benignos, malignos, granulomas, meningoencefalitis, traumatismos craneales que vayan a afectar. Lo que más nos interesa a nosotros, aparte de esa clasificación de la etiología, es el cuadro clínico. Y aquí vamos a ver unas diferencias. Dentro de este cuadro clínico vamos a encontrar hemiparálisis o hemiparesia, hemiplegia o hemiparesia, ¿cierto? Vamos a encontrar hipertonía o contractura muscular. Solo va a haber atrofia muscular en el caso de que haya inactividad, no haya una función de la extremidad. Va a haber una hiperreflexia. ¿Quién está jugando? Reflejos cutáneos abdominales van a estar abolidos. Nayeli, ¿estás jugando? No, ¿por qué es abolidos? Desaparecidos, no van a existir. Además, el signo de Babinski, este es un hallazgo dentro de la evaluación del reflejo plantar. El signo de Babinski va a ser positivo, hay sincinesias, pero no van a haber fasciculaciones. Esa es la característica principal de las lesiones de la primera neurona motora dentro de la evaluación clínica. Para diferenciarlas, aquí tenemos las lesiones de la segunda neurona motora o la neurona inferior. Si la lesión asienta sobre el núcleo de origen de la segunda neurona motora a nivel del tallo cerebral o de la médula espinal, se lo va a llamar parálisis nuclear. Si la lesión afecta cualquier punto de la vía motora después de la emergencia o de emerger en el núcleo de origen, se va a llamar parálisis infranuclear. ¡Salud! Seco, caramba. Infranuclear, alguien le tengo alergia. El cuadro clínico, aquí vamos a diferenciar lo que hemos visto hace rato. Aquí vamos a encontrar una paraplegia o una paraparesia. ¿Entienden? En el anterior, ¿qué había? ¿Se acuerdan? Hemis, ¿no es cierto? La mitad, en este caso ya es hacia abajo. Porque, el ejemplo, aquí en las imágenes ustedes prestan detalle, las imágenes les va a contar la historia. Puede haber monoplegia o monoparesia. Va a haber una polineuropatía. Va a haber una hipotonía, atonía o flacidez. Va a haber la atrofia de los músculos, sí va a estar presente, no es necesario que no haya funcionalidad. Va a haber una atrofia de todos los músculos que van a estar paralizados. Va a haber aquí, todo lo contrario que el anterior, una hiporreflexia o una areflexia. Además, los reflejos cutáneos abdominales van a estar normales, en el anterior estaban abolidos. Aquí no va a haber signo de Babinski en el reflejo plantar y no van a haber sincinesias, pero sí van a haber fasciculaciones. Entonces, esas diferencias tan marcadas dentro de la característica clínica de estos procesos. Como estamos hablando de este síndrome de la segunda neurona,
y es cuando va a afectar, directamente va a afectar a la parte medular, ¿ya? Tenemos que hablar de, por ejemplo, etiologías de la paraplegia. Primero, ¿qué era una paraplegia? ¿Se acuerdan? A ver, ¿cuál estamos? Superiores, inferiores. ¿Qué dice Linda? ¿Sí? ¿Los dos? No, paraplegia es desde acá hacia abajo. Paraplegia, inferiores. ¿No es cierto? Entonces, dentro de las etiologías de una paraplegia, tenemos muchos factores como la poliomielitis, un proceso patológico que en la actualidad ya no se encuentra con tanta frecuencia. Mielitis transversa, tumores, traumatismos medulares, el síndrome de Guillain-Barré, que es un síndrome neurológico degenerativo ascendente que va a empezar generalmente en las extremidades inferiores, va a ir subiendo y puede llegar a afectar la parte de la respiración, músculos accesorios, haciendo que el paciente pueda llegar a morir por un paro respiratorio, ¿cierto? Entonces, en esta parte del Guillain-Barré, yo en lo personal y por la experiencia y por los números que tenemos actualmente, este síndrome de Guillain-Barré se lo pudiese poner hasta en segundo o en tercer lugar en la actualidad. Ya ha aumentado bastante las características o los datos clínicos. Pacientes con diabetes, saturnismo, alcoholismo. ¿Qué es el saturnismo? Si las mujeres vienen de Venus, los hombres de Marte, dicen, ¿no? ¿Han leído ese libro? ¿Bien? ¿Pero qué es el saturnismo? Intoxicación por plomo, ¿no? Intoxicación por Acumulación de plomo en el sistema, ¿ya? Para llegar recién a una intoxicación. Etiología de la monoplegia, una sola extremidad. Mal de Pot. ¿Qué es el mal de Pot? Tuberculosis extrapulmonar. En vértebras, afecta a las vértebras. ¿Y qué va a generar con las vértebras? Las vértebras van a toser. ¿Cómo tosen una vértebra? Destrucción del cuerpo vertebral, lo que te va a llevar a una compresión del tejido. Hernia de disco, fracturas vertebrales, aracnoiditis, que nos va a llevar a las causas de una monoplegia. Polineuropatía. Hartas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos va a llevar? ¿Qué vamos a tener aquí? Trastornos metabólicos como la diabetes, la porfiria, que van a ser trastornos, algunas toxinas o la utilización de tóxicos como el alcohol, el arsénico, el plomo, el mercurio. También va a haber algunos síndromes carenciales como la tiamina. ¿Qué es la tiamina? Vitamina B. Infecciones como la lepra, aunque la lepra no es una patología endémica o presente en nuestra región, también se la puede nombrar porque en la actualidad hay mucha migración de todos lados, ¿no es cierto? Aunque la lepra ahora representa un porcentaje mínimo de procesos patológicos, todavía los casos aislados que se nos encuentran son casos muy complicados. Otro síndrome, el extrapiramidal. En el síndrome extrapiramidal vamos a decir que se debe al compromiso de los ganglios basales y de todas sus conexiones. El sistema extrapiramidal es ese sistema que va a intervenir en el movimiento voluntario de cada uno de ustedes. El tono muscular, por ejemplo, va a participar en la producción de movimientos automáticos. ¿Cómo qué? ¿Cuál es un movimiento automático? Respirar. Parpadeo. ¿Qué han dicho? ¿Otra palabra han dicho por ahí? Respirar. Respirar. Clínicamente hay trastornos del movimiento como pueden ser hipocinesias o hipercinesias. Los movimientos pueden ser lentos o pueden ser rápidos. Va a haber trastornos del tono, hipotonías o hipertonías. Va a haber trastornos de la postura, distonías. Entonces va a haber una alteración más marcada en el paciente.
Además, las hipocinesias o radicinesias en nuestro paciente va a haber una dificultad para iniciar el movimiento voluntario. ¿Algo ya les viene a la cabeza? Nada. Los movimientos van a ser lentos y torpes. Hay hipomimia. ¿Algo ya? Nada. O inexpresividad facial. Falta de movimientos asociados y micrografia. Y se presenta en la EP. ¿Qué es eso? En la enfermedad de Parkinson, ¿no es cierto? Ahí está hasta grado de chanchullo, qué bien. Trastornos del movimiento, dentro de este proceso seguimos hablando. Vamos a hablar de las hipercinesias. Ya hemos hablado de las hipo, ¿no es cierto? Las bradicinesias. Las hipercinesias, donde vamos a encontrar nosotros los temblores con mayor frecuencia. Y el temblor van a ser esos movimientos involuntarios que van a tener diferentes características, como primero, dice, para evaluar, es un movimiento involuntario oscilatorio rítmico regular en amplitud y frecuencia y se produce alrededor de un eje. Hablando primero del proceso patológico. ¿Cómo mueve las manitos un paciente parkinsoniano? ¿Cómo es? ¿Así? ¿Así? ¿Cómo? Así, alrededor de un eje, ¿no es cierto? Contador de billetes, de monedas, de chichis, no chichis, ¿no es cierto? Entonces, alrededor de un eje. ¿Cómo vamos a explorar el temblor? El temblor, vamos a evaluar temblor, por ejemplo, el temblor en reposo. El paciente va a estar sentado con las piernas colgadas generalmente en la camilla y le vamos a pedir que acomode el dorso de las manos sobre el muslo. Entonces, paciente sentado en la camilla con las piernas colgadas, se le pide que coloque el dorso de las manos sobre los muslos y ahí vamos a evaluar el temblor en reposo. Que no esté haciendo ningún movimiento, solamente apoyando el dorso de las manos sobre el muslo. Otro tipo de temblor, el temblor de actitud. Cuando vamos a evaluar el temblor de actitud, al paciente se le pide que extienda horizontalmente los brazos o las extremidades superiores y que abra los deditos. Y para poder evaluar de mejor manera, le podemos poner una hojita de papel encima de las manos. Entonces, se extiende horizontalmente los brazos con los dedos y las manos separadas y se coloca una hoja de papel sobre ellos para evaluar de mejor manera el temblor de actitud. Estamos revisando una actitud. Es el mismo de no. ¿Es el mismo de? De intención. Ahora viene el de intención. El de actitud es estás adoptando una actitud. No sé si a ustedes todavía les castigaban, ¿dónde están los más viejos? ¿Cómo les castigaban en el colegio? Yo me la pasaba en la pared con las manos arriba. Y después de un rato, las manos empezaban a temblar. O nos hacían para... ¿Así te hacían? Con la recta. Ese de niños, ese ya no duele ahora. O te ponían dos rodillas flexionadas o de puntitas con las manos arriba, hasta contar 10 tus rodillas. Es una actitud, ¿no es cierto? En la intención, se le indica o se le ofrece al paciente un vaso sin agua y se le dice que lo lleve a la boca. Vamos a explorar el temblor de intención. Cuando le das al paciente el vasito y tiene un temblor, el paciente va a agarrar. ¿No es cierto? Ya no va a poder llevar a la boca, por eso es un vaso vacío. Se le pide que toque la nariz con la punta de los dedos, también para evaluar el temblor de intención o intencional. Cada uno de estos temblores tiene causas. Las causas, por ejemplo, el temblor postural o el temblor de actitud, van a estar relacionadas con, primero, un temblor fisiológico. El aumento del temblor fisiológico se va a dar también en casos de ansiedad, privación del sueño, abstinencia de drogas, en especial los ansiolíticos. Cuando no se toma medicación alguna, que tomas constantemente, vas a presentar un síndrome de abstinencia. Intoxicaciones por monóxido de carbono o las tirotoxicosis también van a estar asociadas. El temblor de intención o de movimiento en procesos patológicos cerebrales. ¿Ya? Toxicidad por alcohol, anticonvulsivantes, enfermedad de Wilson. Los pacientes cuando se intoxican con alcohol, o mejor le pondremos
Nadie ha bebido una semana entera. Pero ¿qué ocurriría después de haber bebido, haber farreado una semana? Terminada la semana, ¿qué ocurriría? ¿Qué cree que podría ocurrir? ¿Le pasará algo? Chaki, no es chaki. Chaki es pie. Chaki, ¿eh? Deshidratación. ¿Por qué después, José, por qué después de una farra estás temblando? Como caralco. ¿No tiemblas? ¿O le haces temblar al halcón? ¿Eres su voz de la luz? ¿Dónde está? ¿Dónde está la Andrea? La enfermedad de Parkinson y otra vez un tipo de intoxicación por un metal, el mercurio, ¿no es cierto? Entonces, las personas que trabajan en laboratorios clínicos, no en laboratorios convencionales, en laboratorios que utilizan metales, están en contacto con estos que son tóxicos, van a ver que sus pacientes van a presentar temblores involuntarios. Si estamos hablando de temblores, tenemos que reconocer a las Coreas, a la Corea. La Corea, y van a ver que hay diferencias simples donde dice son sacudidas rápidas, irregulares, que van a ocurrir de forma involuntaria en diferentes sitios del cuerpo. El término de Corea viene de un vocablo antiguo que significaba o significa danza. Por eso la imagen del niño ahí. El compromiso es distal. Para que vean, más adelante vamos a reconocer, después de esta vamos a reconocer una aproximada. El compromiso es distal, desaparece durante el sueño, pero se incrementa con el estrés del paciente. La marcha es irregular e inestable como si estuviera danzando, de ahí viene el nombre. Dentro de sus causas tiene un montón de procesos que van a llevarte a una corea, a un movimiento así, y dentro de estas están las mismas enfermedades. Han escuchado esta, la enfermedad de Huntington, enfermedad de Wilson, el Kernicterus, corea de Sydenham, coreas gravídicas, intoxicación por levodopa, enfermedades cerebrovasculares y lupus eritematoso sistémico, que te van a llevar dependiendo del grado de afectación, te van a llevar a una corea. Si la corea era distal, dice el hemibalismo. Es una corea, en este caso, unilateral, la otra en cualquier parte del cuerpo. En este caso es unilateral, especialmente violenta, su compromiso es proximal y obedece generalmente a alteraciones o lesiones vasculares. También pueden ser afectadas por una intoxicación por la levodopa. Las mioclonías son contracturas musculares rápidas, bruscas e involuntarias de un segmento corporal que se va a originar en el sistema nervioso central, en la parte central. Puede ser focal o puede ser generalizado, las mioclonías. Dentro de las causas de esta, se pueden reconocer causas fisiológicas que están relacionadas con el sueño, la falta de sueño, la ansiedad y el ejercicio excesivo. ¿Quiénes han ido al gimnasio? Quienes corren cuando superan su límite. También cuando superas tu límite, cuando ya sabes qué estabas haciendo, empiezas a temblar, ¿no? ¿Le duele la espaldita? Los rodillitos. Tiemblan, ¿no? Quedan como Bambi. Entonces, la parte fisiológica de la mioclonía. Cuando son esenciales de causa desconocida, vamos a decir, las causas hereditarias y esporádicas y las mioclonías del paciente epiléptico. También tenemos mioclonías sintomáticas en las que nosotros vamos a reconocer enfermedades degenerativas y el mejor ejemplo es Alzheimer, una enfermedad degenerativa progresiva. Enfermedades infecciosas, el SIDA como tal, pero en su etapa demencial. O las encefalopatías hepáticas o urémicas que van a estar asociadas a la acumulación de componentes en la sangre. La asterixis, habíamos hablado de esto en la evaluación de las extremidades superiores, donde dice con los brazos los brazos, dedos y muñeca extendidos sobre una superficie, puede ser como aquí, o puede ser arriba, sobre sin apoyar las extremidades, que es la mejor manera.
El paciente pierde el tono postural y presenta flexión brusca de la muñeca con un aleteo. El paciente está con las extremidades elevadas y nosotros vamos a empujar la mano simplemente así. Ahí. Yo hago así y el paciente va a empezar a tener aleteos. En el GIF de la presentación que se mandó. Aparece en la insuficiencia hepática o en la insuficiencia renal. En uno de esos procesos patológicos, pero cuando están teniendo un proceso, una etapa de complicación, podríamos encontrar los tics. Los tics son movimientos anormales, involuntarios, bruscos, recurrentes, rápidos, que van a abarcar diferentes grupos musculares. Se empeoran durante el proceso de estrés y mejoran con el sueño. La mayoría de ustedes, por no decir todos, han tenido un tic en su infancia. Haya sido agarrar su dedo y todo el tiempo meterlo a su nariz, sacar un moco y a la boca, a caminar y hurgarse el oído. O los chicos, algo característico de los chicos es andar con la mano dentro del pantalón, jalando. También ese es un tic. ¿No jalabas? La clasificación pueden tener, dentro de su clasificación, pueden ser trastornos simples o tics simples transitorios, como dice que van a desaparecer. Comunes en los niños, lo que les he dicho, y desaparecen espontáneamente, según la literatura, entre 1 y en el peor de los casos 2 años debería de desaparecer el tic transitorio simple. Y si no desaparece, si no mantenemos un control del paciente, los papás dicen, debe ser normal que se siente y empiece a brincar sobre sus rodillas, o que esté caminando y todo el rato esté moviendo su cuellito a un costado, debe ser normal. Niño es. Ese es el papá más tarado que puede haber. Y puede evolucionar al famoso síndrome de Guillain de la Tourette. Este síndrome está asociado a tics motores crónicos de larga evolución que aparecen en la cara primero y luego se van a ir a distribuir en el tronco y en las extremidades. Va a estar asociado a copropraxia y a ecopraxia. ¿Qué será la copropraxia? Groseros. ¿Qué es? Eso no es coprolalia, ¿no? Las palabras. ¿Copropraxia o coprolalia? Ah, ya, cuando insulta, sí. Dice huevadas. 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 Groserías, ¿no es cierto? Está caminando y de repente grita, no habla. ¿Ya? Hay una TikToker famosa. ¿De dónde está, chica? Hay una. ¿Y qué hace? Eco. Repite. Si escucha a un perrito, está hablando y de repente. ¿Cierto? O habla y está hablando normal y silban. O y copian, eco, hacen eco de lo que ha escuchado a su alrededor. Está acompañado generalmente a tics vocales simples, lo que hablábamos, coprolalia. Al principio habla palabras suaves todavía, ¿cierto? Está hablando y mierda. Está hablando y otra vez se le escapa otra palabra por ahí. Pero cuando va evolucionando, ya es más agresivo y está hablando y empieza a decir groserías más grandes. ¿Ya? Está hablando y hijos de ti. Tiene una herencia autosómica dominante que tiene un predominio en varones de 5 a 1. 5 varones de cada mujer. No, al revés, no. Una mujer por cada 5 varones. ¿Ya? Entonces, imagínense a una chica gritando y hablando cosas así por la calle. Aquí todos la verían y se escaparían. Se ha postulado una hiperactividad dopaminérgica en el área estriada, lo que ha llevado a este proceso, lo que lleva a este proceso. Ya dentro de los procesos patológicos neurológicos, este es mi favorito. ¿Ya? Es genial caminar por la calle e insultar a cualquiera.
Y cuando te estén queriendo venir a golpear, muestras tu carnet de que tienes el síndrome. Y no te pueden hacer nada. Características, estábamos hablando de las lesiones extrapiramidales. Y las características de la hipertonía extrapiramidal va a ser lo que habíamos hablado en algún momento, el signo de la rueda dentada. Aquí va a haber afectación tanto de los grupos musculares agonistas como antagonistas, y dice que el movimiento normal es continuo, fino, en este caso es, pero en la muñeca, el movimiento, no va a ser un movimiento continuo y fino. Los reflejos profundos van a estar normales. Va a haber una distonía, lo que hablábamos al principio, una alteración en la postura, una distonía. El síndrome producido por el síndrome va a presentar contracciones musculares sostenidas en las regiones del cuerpo, lo que te va a llevar a una flexión, a una postura flexionada del paciente, aportando posturas anormales repetidas de torsión. Entonces va a haber una flexión del tronco y va a ir progresiva, va a ser progresiva. La distonía en la enfermedad del Parkinson es del tipo flexor, con posición encorvada del tronco y la flexión de las extremidades, lo que habíamos estado hablando. El diagnóstico de este síndrome va a empezar desde lo que es la anamnesis. El comienzo después del parto, en niños, por ejemplo, o en una mujer embarazada que ha dado a luz. El parto puede indicar un trauma perinatal, estamos hablando del niño, kernicterus, anoxia cerebral o enfermedad hereditaria. Lo que hoy día estaba preguntado en el gabinete, ¿cómo nosotros insultamos a la persona que no nos cae y no es de medicina? ¿Qué decía Shamil? ¿Cómo te vas a olvidar? Rocío, ¿cómo le dices? Sí, Rocío, ¿qué dices? ¿No? ¿Te has golpeado, te han hecho caer de cabeza a tus papás? ¿Has tenido kernicterus? ¿Cierto? Si le dices el trazo ya se va a dar cuenta, ¿no? Un temblor que se presenta en el adulto joven es un indicativo de temblor esencial. La Corea de Sydenham, que es uno de los, poniendo números más frecuentes, suele resolverse entre los primeros 6 meses después de haber cursado una fiebre reumática. Entonces, la mayoría de los pacientes que cursan con una fiebre reumática van a presentar en algún momento un tipo de movimiento oscilatorio que tiene que desaparecer después de los 6 meses de producir el cuadro. Algunos fármacos que también van a estar asociados al cuadro, las fenotiazidas, las butirofenonas, pueden generar movimientos anormales, así como el temblor aparece cuando se administra litio, salbutamoles, aminotriptilina, ácido valproico, y de todos estos en los hospitales utilizan salbutamol para nebulizar a las guaguas, ¿ya? ¿Y cuándo le ponen en gotitas bien y cuándo le pondrían? ¿O cuándo es el indicativo? Ya saben que ya están terminando fármaco. ¿Cuántas gotitas le ponen? ¿Les está ahí nomás? Es indicativo. Y si no tienen problema cardíaco, van a ver que van a empezar a temblar como perros envenenados. Síndrome cerebeloso. El último de los síndromes neurológicos que creo que está aquí. Es el conjunto de signos y síntomas que se van a originar por una enfermedad cerebral. La patogenia de este proceso se va a manifestar en la clínica y está dada cuando hay una pérdida del control del cerebro sobre la motilidad estática y cinética. El paciente va a perder el equilibrio. ¿Qué es lo que nosotros podríamos encontrar en un trastorno del control cerebeloso? La eumetría. ¿Qué es la eumetría? La exacta medida de cada uno de tus movimientos. Cada paso que das es simétrico, casi 1 metro, entre 60 y 80 centímetros. Depende del tamaño también, ¿no? Cuando vas a levantar algún objeto, lo propio, mides la distancia. Isostenia, que va a ser la adecuada fuerza para la acción motora. Es como cuando irías a
cuando el escopo está queriendo agarrar su cachete de la compañera y como no tiene una isostenia, das, ¿no es cierto? Ay, perdón, era el diablo. He engañado, pero ha sido el diablo que me ha tentado. Vamos a la iglesia a orar. La sinergia es una acción coordinada de los movimientos musculares agonistas y antagonistas. Lo propio, el simple ejemplo de una flexión y extensión, agonistas y antagonistas, pero es la acción coordinada. Cuando no tenemos ese movimiento o esta característica de la sinergia, vamos a encontrar una alteración en el movimiento general. Las diadococinesias, lo que también hemos hablado, dicen, es la ejecución coordinada de movimientos rápidos y repetidos. El caminar, evaluamos al paciente, hemos dicho, moviendo los deditos, pulgar contra todos los dedos, abrimos los brazos, le pedimos que extienda los brazos, las extremidades superiores a los lados, cierre los ojos y con la punta de los deditos que se toque la nariz, ¿ya? Entonces, diadococinesia. Las alteraciones del tono muscular con repercusión en la postura. Entonces, el paciente va a adoptar posturas diferentes. Dentro de la etiología, todos los procesos que vayan a afectar la parte cerebelosa. Dentro de estos grupos, la enfermedad con un síndrome cerebeloso puro o dominante, tumores, hemorragias, lesiones isquémicas, cerebritis infecciosa y enfermedades degenerativas asociadas al Alzheimer, por ejemplo. Tenemos otro grupo de enfermedades con síndrome cerebeloso asociadas a otro tipo de enfermedades cerebrales como la esclerosis múltiple, donde los pacientes también van a tener todas estas alteraciones. Dentro de la clínica, lo más característico, el vértigo, pérdida del equilibrio. Dentro de la literatura también hace referencia a vértigo como la sensación de caída, ¿no es cierto? ¿Todos han subido a su terraza? ¿Sí? ¿Han visto sus parrilleros? ¿No han visto? Le han puesto parrilleros arriba. ¿Y han visto de la orilla del edificio hacia abajo? ¿Sí? ¿Han sentido algo? ¿Han subido? ¿No? ¿No han sentido nada? Sí, sí. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Que me Nada, se han agarrado así. Que me quiero lanzar. Como querer lanzarse, o empujarla, mejor es empujarla, ¿no? De comillas, normal. Todos dicen, ay, tengo vértigo a la altura. Es esa sensación de caída. Y esto pasa en los pacientes que tienen un síndrome cerebeloso, pero sin necesidad de estar en un lugar alto. Están caminando y sienten el mareo y van a caer. La cefalea en estos pacientes es un dato muy importante. Si en la hipertensión endocranial era una cefalea holocranial, toda la cabecita, en el síndrome meningio el dolor era fronto-occipital. En este caso, la mayor parte del dolor de la cefalea se va a presentar en las regiones parietales y occipitales. Los vómitos también, así como en la hipertensión endocranial, van a estar asociados al punto más alto del dolor. La astasia, dentro de los signos que nosotros podríamos encontrar en estos pacientes. El paciente de pie oscila y aumenta su base de sustentación cuando se pone de pie. Al cerrar los ojos no cae porque el signo de Romberg o la prueba de Romberg es negativo. Entonces el paciente tiende a abrir más los pies para pararse o para caminar. Hay inestabilidad, astasia. El temblor de actitud en estos pacientes va a estar presente. El paciente de pie se inclina hacia el lado de la lesión. Si hay una alteración en el lado derecho de mi cerebelo, el paciente va a estar inclinado hacia ese lado. O al otro lado, dependiendo del área de la lesión. Eso no me podía acordar de ti. Va a haber una hipotonía muscular del lado de la lesión. En la mitad del cuerpo va a tener una hipotonía, va a disminuir el tono por la alteración. Va a haber la marcha característica, una marcha titubeante o festinante, festoneante, la marcha en zigzag,
con oscilaciones de la cabeza y del tronco de lado a lado. Y aquí vienen las características de la marcha cerebelar, que es la marcha en estrella. No es como la marcha vestibular. Las dismetrías, hace rato hemos hablado de las geometrías, son las metrías, hay dismetrías. Los movimientos exceden en su medida el punto o fin buscado. Si estaba queriendo agarrar la botella por ahí, no has medido bien y se fue la botella para adelante. Pruebas índice, nariz o talón, rodilla van a estar afectadas, no van a ser precisas. La adiadococinesia, va a haber aquí una adiadococinesia, imposibilidad de hacer movimientos alternantes y rápidos. El paciente va a estar haciendo este movimiento y de repente se va a quedar ahí o va a cruzar los dedos o ya se trabó y se genera un conflicto a nivel cerebral. Entonces,